Jimmy, yo tuve el gusto de conocer a Jimmy, habrá sido por el año 1994-95, Qué cuando él bueno. todavía estaba haciendo su tour de Monopoly, ¿verdad? En Sí, Oracle en man. aquella época, luego migró a la acera del frente, ¿verdad? Con Microsoft. Conozco otros casos así, Jimmy, no te preocupes. ¿Qué, mae? Y bueno, ¿Qué? desarrolló una carrera muy, muy reconocida por la comunidad de ingenieros en Costa Rica. Y hace 10 años trabaja independiente como consultor, desarrollador, gestor de proyectos, como podríamos decir, coadyuvante de innovación, ¿verdad? Yo podría calificar a Jimmy como inquieto, digámoslo así, pero es inquieto intelectualmente en particular. Inquieto, digamos que inquieto. Le gusta aprender, le gusta compartir lo que sabe, le gusta hacer cosas. Y hoy, como habrán ustedes leído en la invitación, yo hice la invitación corta, pero Jimmy hizo algo así como una especie de manifiesto, ¿verdad? Y le hicimos muy poquita edición. Jimmy nos quiere plantear algunas cosas que él ha aprendido y reflexionado en la práctica y que tienen que ver con los datos, ¿verdad? Sí, sí. Y hacer ingeniería con Todo eso, datos y hacer software y aplicaciones y posiblemente repensar o pensar la necesidad quizás de repensar las cosas. Y ya antes de proceder, porque su empresa se llama Bearsoft. sí. Versoft, Ososoft, esa es la empresa mía. Hay que Ososoft. ponerle un nombre. Entonces, dicen unos amigos que se pronuncia Beersoft y que les gusta más. Ok, está bien. Es que bear como verbo, no como sustantivo, significa cargar algo. We bear with you. Entonces, Por bueno, ahí los va. dejo con Jimmy. Muchísimas gracias, Jimmy. Gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias, Nacho. Gracias a Adelante. Roberto y a todos ustedes por estar aquí tan amablemente en un día tan frío. Ojalá que no tenga tanto frío como yo. Pero bueno, lo bueno es que uno puede estar en pijamas y bien vestido de la cintura para arriba. Entonces, esa parte está buenísima. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Voy a arrancar con este tema de datos. Primero quiero hacer una aclaración porque Nacho en la presentación, cuando mandó la invitación me embarcó, dice que yo soy polémico. En realidad no soy polémico, yo creo que soy más inclinado al debate, ¿verdad? Al debate sano. Y de ahí uno parte de la premisa siempre que las ideas de uno son provisorias, ¿verdad? Si alguien presenta una evidencia o te educa la opinión, yo siempre estoy dispuesto a ajustar la opinión de uno, ¿verdad? Entonces esta presentación ¿cómo se llama? La diseñé especialmente para hablar sobre el asunto de los datos. Así como tenemos el estado de la nación, ¿cuál es el estado de los datos? Ojalá desde la perspectiva, de la óptica, de lo que yo miro, de lo que yo percibo, de lo que yo experimento en los proyectos que tengo con clientes que no son de este mercado, de las cosas que alguien a los 54 años como yo se da el lujo de programar todos los días y interactuar con equipos de trabajo de todo el mundo y qué interesante esto, qué interesante esto, y porque esto lo estamos usando en el mercado local, ¿verdad? Y luego uno se voltea y se da cuenta que hay proyectos aquí que se resuelven con y nadie tiene en el panorama estas cosas. Yo dije, nada, entonces hace falta actualizar un poquito. Cuando me doy cuenta que hay una descalibración en el mercado de algo, y si es algo que yo le he venido metiendo fuerza, entonces trato de compartir. Pero, como lo dije, lo mío siempre es una tesis en proceso, entonces quiero arrancar, si me lo permiten, explicando cuál es el punto de partida mío, porque muchos de ustedes me conocen cuando yo trabajé 5 años en Oracle y 14 años en Microsoft, y cuando yo estaba ahí era el Corporate America Guy, ¿verdad? El tipo que, ¿verdad? El que pagaba el cheque, ¿verdad? Esa era la mejor tecnología. Pero hace unos 10 años que yo estoy trabajando con mi empresita de independiente, y esta lámina me la robé de Jay Krebs, el que inventó Apache Kafka, en el Summit ahora
que hace un mes y medio que hicieron el Summit y me pareció fabuloso cuando estaban hablando de arquitectura y de la arquitectura de Kafka. Básicamente, desde hace unos 10 años, jóvenes, yo quiero explicar de dónde es que viene, cómo es que yo analizo las cosas, ¿verdad? Porque si uno explica esa premisa y ese principio, tal vez uno se hace entender mejor. Resulta que hace unos 10 años vengo yo como emprendedor y vengo experimentando open source. Casi que lo uso todos los días. Yo no compro software. Yo no pago software. Es una decisión personal, pero va más allá de un sentimiento meramente utilitario y oportunista de ahorrar plata, ¿verdad? En mi caso, además de eso, porque también hay de eso, está el tema de que tengo como una inclinación o un arraigo con los valores, la cultura, la colaboración, digamos, intelectualmente y moralmente, y con los valores, la cultura y la colaboración que tiene la comunidad open source. La comunidad open source somos los programadores en todo el mundo, de todas las edades, de todos los tipos y estilos. Entonces, nadie más que la comunidad en el mundo, y en otras palabras de decir la gente, para decirte por dónde están las cosas, digamos. Hace mucho dejé de creer en el cuadrante mágico de Gartner, ¿verdad? Todavía aquí hay gente que le muestra un cuadrante mágico de Gartner y cae redondito. Yo realmente abandoné eso y me fijo más en lo que está haciendo la comunidad open source. Y entonces cuando viene una nueva herramienta, cuando viene un nuevo framework, en el caso del mundo de los datos hoy, cuando viene un nuevo software, una nueva plataforma, un nuevo servicio de nube, yo analizo un par de cosas desde el punto de vista open source. Si es open source, ya va ganando. Si es propietario, puede ser muy bueno. Por ejemplo, tenemos el caso de Mulesoft, ¿verdad? Que tiene MuleSoft, que tiene este middleware y muy conocido en Costa Rica y Oracle tiene el Oracle SOA Suite hace años, que es en bus, ya nadie usa buses, por cierto, pero eso es propietario. Está bien para la gente que va por ahí, pero en el caso mío yo lo analizo diferente. Yo trato a mí me gusta un software, un producto, un framework, si viene con una opinión, si viene con un punto de vista. Y uno dice, ajá, como dice Simon Sinek, cualquiera puede copiar lo que vos haces. O sea, si vos haces Uber Eats, ahí tenés Vico CR, ¿verdad? Cristian Vargas copió Uber Eats. Entonces, cualquiera puede copiar algo, pero casi nadie puede copiar por qué vos lo haces, ¿verdad? Entonces, yo me enamoro del por qué la gente hace cosas y por qué la comunidad está siguiendo estas cosas, y después veo el producto. Y que sí, funciona, ¿verdad? Entonces, así he llegado a estimar muchas tecnologías y lo mío va por ahí. Y yo siento que en el fondo, cuando hay un software, o sobre todo en el mundo de datos, que es lo que he estado invirtiendo los últimos 2 a 3 años, y ese software o ese framework o esa herramienta, además de ser open source, trae una opinión, trae un punto de vista válido y encima preserva la integridad conceptual dentro de su arquitectura. That's it. Para mí eso es un ganador, un caballo ganador, ¿verdad? Casi que en los centros mundiales de innovación, y yo me refiero mucho a Silicon Valley, Roberto me fustiga por eso, porque hay otros centros, sí tiene razón, está Hamburgo, está Berlín, está, no sé, Boston, está Hong Kong, donde sea. Pues digamos que Silicon Valley, como para poner un caso, en los centros mundiales de innovación resulta que está mal, hay una regla no escrita, y es que está mal visto que vos hagas hoy día, en la época moderna, software comercial, si los fundadores y los creadores del software comercial no tuvieron una participación destacada en el mundo open source. Y yo lo veo todos los días, parece que es un patrón. Por ejemplo, Jay Krepp
trabajó con un grupo de ingenieros en LinkedIn y ellos crearon Apache Kafka. Sacaron Apache Kafka, que hoy vamos a definir qué es eso, y ya era, digamos, un estándar. La comunidad lo adoptó masivamente. Luego ellos se salen y hacen una empresa comercial que se llama Confluent Inc., dedicada a facilitar el uso y otro tipo de beneficios, enterprise y la nube y qué sé yo, agregar valor sobre esa tecnología open source. Eso está muy bien, pero no es el único, ¿verdad? Vos agarrás grupo de estudiantes de ingenieros en la Universidad de Berkeley que se crearon en el 2009, creo que fue. Ellos crearon Spark, lo donaron en el 2013 como un proyecto Apache, Apache Spark. Apache Spark es una de las tecnologías que ha sobrevivido el paso del tiempo en el área de Big Data, ¿verdad? Junto con Hadoop, y sigue siendo el estándar para hacer ETLs y transformación. Ahora es más fácil, más moderno y todo. En el 2013 fue eso. Para noviembre del 2014, este grupo de estudiantes se sale de la universidad y forma Databricks. Y Databricks es el proveedor comercial, que en realidad no se llaman así, se les llama operators, operadores. ¿Verdad? Cuando usted ve el nombre de operators en una conferencia de datos del mundo, un operator es alguien que creó el estándar y ahora tiene una marca comercial para explotar o para mejorar esa cosa y ofrecer algún servicio de valor agregado por encima del estándar, digamos. En el caso de Databricks, es la mejor implementación de Spark que hay en el mundo, ¿verdad? Usted baja un Kubernetes de Databricks y el conector tal de Databricks es lo mejor que funciona con Spark. Y los ejemplos están, ¿verdad? Lyft, la gente de Lyft creó una tecnología de proxy manager para microservicios basada en un estándar que ellos sacaron. Ahí está Envoy. Google ha sacado N cosas, nos regaló Kubernetes y hoy en día el mundo de los datos, por el lado de los data pipelines, no vive sin Kubernetes. O sea, básicamente por ahí va la cosa, por ahí van los disparos. Netflix nos enseñó cómo se hacían microservicios, antes de eso estábamos bastante perdidos y nos regaló un montón de cosas en la comunidad open source. Nos regaló Hitrix, que es una tecnología de circuit breaker para hacer que los microservicios sean resilientes, es el término, ¿verdad? O sea, que cuando se caen, se den cuenta que se cayeron y busquen uno u otro método para volver a levantarse. Y Resilient Services se llama. De hecho, Histrix ya está viejito y es utilizado más otra tecnología de circuit breaker, pero muy inspirada en. Entonces, cuando esto sucede, la comunidad open source es la primera en recibir estas cosas. La comunidad es la que elige cuáles estándares funcionan, cuáles no. Y en mi caso, digamos, se me facilita mucho esa parte de la comunidad. Habiendo dicho esto, en Costa Rica domina el pensamiento, la mentalidad del mercado de software comercial. Y en el mundo de los datos, eso sigue siendo muy fuerte. Eso no es malo, necesariamente. No es malo si el ecosistema local, el mercado local, tiene las fuerzas necesarias para equilibrar. Pero no es el caso en el caso nuestro. En el caso nuestro domina el software comercial, y yo lo sé porque yo viví 20 años en eso y sigo notándolo. Bueno, el megáfono lo sigue teniendo el software comercial. Entonces, caemos en aquella alegoría de que para quien todo es un martillo, todo lo que se mueve parece un clavo, ¿verdad? Y entonces esta distorsión cognitiva por las fuerzas del mercado tecnológico local, ¿sí? Si se le puede llamar de alguna forma, sacan un par de anécdotas que les quiero comentar. El otro día se me acerca un ex cliente mío, yo ya no tengo clientes en Costa Rica, por una cuestión medio accidental más que por otra cosa, pero siguen siendo muy amigos. Y mira, ayudarnos con un tema aquí, es un cliente de Guanacaste, un tema aquí que tenemos de integración de web services con unos proveedores.
Y estos muchachos, esta gente, era todos muy buena nota, allá en Santa Cruz de Guanacaste, de ahí ellos son muy ávidos en Oracle y en PLSQL. ¿Ya? Ese es su martillo. No, voy viendo yo el código y no se han aventado estos muchachos a integrar como 70 proveedores que ellos tienen, a través de un procedimiento almacenado de la base de datos. Es decir, punto a punto. Es decir, hay un procedimiento almacenado que algo le hace una gimnasia en el aire y se conecta con los web services de terceros. Cualquiera que no entiende por qué eso es malo para la salud a nivel de arquitectura, la charla de hoy no me alcanza, entonces me escribe, ahí tienen mi correo en todas las láminas y yo le explico. Pero de cierta forma fue jocoso y risible, pero yo lo entiendo, ¿verdad? O sea, ellos lo único que entienden es de PLSQL y de Oracle, ese es un martillo, todo lo demás es un clavo y todo lo resuelven de esa forma. Y digamos que el impacto ahí es menor, es más una historia jocosa y hilarante que otra cosa. Pero hay historias que son un poco más frustrantes. Una que Roberto me ha acompañado, por lo menos ahí como paño de lágrimas en los últimos meses. Verá, hace unos meses, hace unas semanas, La Nación me tuvo la gracia de publicarme un artículo donde yo discrepo abiertamente con la dirección de TI del Ministerio de Hacienda sobre el hecho que se ocupa pedir un préstamo por un bigote plata para resolver objetivos que se pueden resolver con datos. Se puede resolver por una fracción de eso, ¿verdad? No, en mi postura, yo lo que decía era que por más legítimo que sea la necesidad, que no estoy negando que sea, no estoy de acuerdo con la conclusión, con la consecuencia de que haya que invertir ese montón de plata. Se puede hacer de otra forma y si, yo lo veo todos los días, ¿verdad? Cuando uno diseña cosas y entra en complicaciones y diseña la cuestión está complicada, uno a veces tiene que hacer 3 pasos o 5 pasos para atrás y darse cuenta de que tal vez uno eligió un nivel de abstracción o una metáfora o una cuestión desde el punto de vista conceptual equivocado y cuando vos, dependiendo de tu punto de vista, ahí viene la solución y cuando la solución viene de corrido y viene más o menos fácil, es porque la pegaste, ¿verdad? Pero cuando vas contra corriente, contra las fuerzas, contra la naturaleza, contra el mercado, ahí es donde empiezas a tener problemas. Yo creo que este proyecto tiene muchos problemas de ese tipo, de optimización de recursos y un montón de cosas. Y sobre todo, de que si se diera el caso de que este proyecto, que no voy a entrar mucho en detalle, pero mi análisis es que si ese proyecto se hubiese analizado desde el punto de vista data-centric, datos, es primero los datos y luego el resto de las cosas, capaz que no solo ahorramos plata, sino que tiempo y se logran muchas cosas. De hecho, estaba leyendo el famoso, salió una auditoría ayer, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, donde en uno de los varios puntos es que hay 3 sistemas de información que no integran una visión única de quién es el contribuyente. Y está bien, eso se vale que eso suceda, pero eso con open source y con una serie de tecnologías que vamos a ver hoy se resuelve con la zurda. No tiene por qué costar millones de dólares en momentos de pandemia, en momentos donde hay más de 1 millón de personas que mañana, que es día de pago, no tienen plata. Y no o sea, es inmoral, digamos. Pero lo que sí es que en la documentación sí mencionaban la frase data lake. Y eso también lo he venido viendo como una alegoría, ¿verdad? La gente como que, bueno, si menciona data lake está salvado, algo así como que ya te posiciona en, ¿cómo se llama? Solo decir el término, ¿verdad? En la orilla del conocimiento, en el asunto de datos. Y hoy vamos a ver que no es así, ¿verdad? Los data lakes han tenido sus problemas también para aquellos que han ido por ese camino, ¿verdad? Ya se han aprendido mucho. Y tal vez aquí no estamos en ningún data lake, pero aquellos que están intentándolo van a pasar por ese asunto. Entonces, es importante, digamos, reconocer que hay que cultivarse,
hay que culturizarse, en temas de datos, para no caer en estas cuestiones. Pero bueno, en mi caso, el sentimiento que quiero enfocar, el espíritu que quiero enfocar en el resto de la presentación es uno más, bueno, a falta de mejor visualización encontré esta. Es aquel asunto de Jason Silva, ¿verdad? Que no lo inventó él, pero sí lo puso muy famoso, el asunto del principio del diseño ontológico, ¿verdad? Que lo que dice es que cuando uno diseña algo, eso que uno diseña lo transforma y lo rediseña uno de vuelta, ¿verdad? Entonces, pues somos los diseñadores y después somos los diseñados. Y eso es muy importante, digamos, ¿verdad? Usted aprende a hacer, aunque sea arroz con pollo, y ya no es la misma persona, ¿verdad? Si usted aprende a programar en Python, ya no es la misma persona. Si usted aprende de proyectos de datos y de ingestas de información y esto, aquello y lo otro, de repente un montón de conceptos y vainas que la gente llama transformación digital, vos los desayunas todos los días, digamos, y eso te transforma, ¿verdad? Y te enriquece. Entonces, mi intención es que los conceptos y las tecnologías que vamos a ver hoy aquí, básicamente enriquezcan el punto de vista de la gente y nos transformen para que tomemos decisiones y esto, pero ojalá rediseñándonos a nosotros mismos. Amor, no, soy un curso. Alguien ahí. Ok, entonces, bueno, como venimos hablando de the people, ¿qué es lo que la gente en el mundo está viendo a nivel de datos, ¿verdad? Si uno se va a Strata, que es sería como el equivalente de TEDx para datos, ¿de qué es lo que hablan ahí? Si uno se va a QConf, que se hace en San Francisco todos los años, ahora se hizo en febrero, ¿de qué es lo que hablan ahí? ¿Verdad? Si uno se encuentra gente, el otro día estoy trabajando con un cliente que tiene un proveedor llamado Velocify y yo trabajé con otro llamado Axiom y yo dije, pucha, esta gente ni Axiom ni Velocify y son servicios de datos, existen en el mercado nuestro, ¿verdad? Entonces, what the hell, ¿de dónde fue que salieron, verdad? Y uno se pasa viendo conferencias y interactuando con frameworks y entrando a Stack Overflow y lo lleva por un camino y entonces uno se pregunta, okay, ¿cómo organizamos esta discusión de datos? Entonces yo elegí estas 6 áreas categóricas. Lo primero que la gente está haciendo, sí, es fijándose en cómo se hace la ingesta de datos. Mira, cómo se procesan los datos en la entrada. De qué manera eso está cambiando. Y bien interesante esta parte y nos va a llevar al asunto del real-time streaming, ¿verdad? Que no necesariamente es lo que estamos acostumbrados a ver. El otro día le decía yo a Cristian Vargas de Vico, mae, perfecto, hiciste la aplicación de Uber Eats, Tica. ¿Qué tenés entre esos, el app y los microservicios? Y me dijo, nada. Y yo, como nada. Y yo, no tengo nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengas una ráfaga de datos? Lo probé con 50 usuarios. Bueno, el usuario número 51 puede ser que se te quede pegado, ¿verdad? O sea, algo hay que ponerle, ¿verdad? Y la gente que entiende de ingestión y procesamiento de datos ya está trabajando con unos estándares open source para resolver eso. Hace rato. Yo utilizo mucho estas tecnologías. Después hay otra área que es concerniente más a cómo la gente integra la información y transforma las cosas, ¿verdad? Y de qué manera eso se está facilitando o se está automatizando, ¿verdad? Porque algunas tecnologías que se mantienen, hay otras nuevas. De nuevo, yo parto de que todo es open source, en mi mundo por lo menos, pero también hay oferentes muy válidos en el mundo comercial, solo que yo no he querido meterme con ellos. Pero he visto buenos reviews y buenas cosas. Entonces, todo el asunto de los famosos ETLs, cómo ha venido cambiando, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de este tema. Y básicamente hablar de esto es hablar de tuberías de datos. Luego está todo este asunto de, ok, perfecto, podemos procesar los datos y hacer todas las tuberías, pero está toda la discusión de cómo aumentar
la confianza en los datos que tenemos, ¿verdad? Yo dije hace un rato que los data lakes quizá no han llegado a entregar la tierra prometida. Y la razón principal, vamos a ver y analizar después, es el asunto de la confianza de los datos. Entonces existe todo un acervo de frameworks, herramientas y estándares open source para abordar el asunto de la calidad de los datos, el catálogo de los datos, el linaje de los datos, la gobernabilidad de los datos, que está muy conectado con el asunto de la seguridad, que está aquí a la par, ¿no? Que ese es el otro asunto, ¿verdad? ¿Cómo le brindo yo seguridad al manejo de los datos? Pero ojo, no se imaginen un programador llegando y programando una pieza de código, una pieza de transformación en Python, en Golang o lo que sea, y emputrando por ahí reglas de seguridad. No, como lo hacemos declarativamente, ¿verdad? Porque no se trata de que la gente programe, se trata de que programe menos. Ahorita siento que estamos programando mucho. Sí, para aquellos que querían ver en mi lista el término Data Lake, pueden respirar tranquilos. Aquí está el término Data Lake, ¿verdad? Los Data Lakes, eso está bien, pero no ha entregado el valor. Entonces, ¿qué sigue? ¿Y para dónde se está moviendo el asunto de los Data Lakes? Luego está el área de cómo están evolucionando digamos, las estándares y las tecnologías para visualizar datos, ¿verdad? Yo soy uno que me enamoré del concepto de Tableau, el por qué hicieron Tableau, el cómo lo hicieron y después ya el producto. Pero no cabe duda que hay otras alternativas también en el área open source que se han venido dando, digamos. Entonces, voy a orientar el resto de la presentación en algunas de estas cubetas. No tengo mucho tiempo para meterme a esta parte de visualización de datos, así es que la voy a obviar, pero voy a tratar de abordar. Y la parte de seguridad tampoco, pero sí voy a abordar estas otras 4 que están aquí. Y hablando de eso, en la parte de ingestación de datos, lo que está cambiando es que la gente está queriendo todo en tiempo real. O sea, los datos sirven, el business intelligence, toda esa vaina que nos hemos inventado, nos hemos acuñado, todo eso funciona. Pero tiene un valor en el tiempo, ¿verdad? Es muy diferente que usted cuando usted stripa un botón en Uber y le dice que el chofer viene en 2 minutos, va a llegar, es muy diferente ese algoritmo de predicción que le dio usted la información en segundos a esperar que un montón de consultores le den a usted un reporte, un dashboard o algo al final de la semana, al final del día o al final del mes. O sea, la gente está viendo que el valor de la información en el tiempo incrementa entre más tiempo real sea. Entonces esto cambia todo, ¿verdad? Porque si vos pensabas en aquello de los Extract, Transform and Load y los ETLs y la integración, eso sigue siendo vigente, pero en tiempo real o near real time, ¿verdad? Está bien que vos transformes, no sé, terabytes de información, petabytes de información, pero los quiero en milisegundos o en minutos, no los quiero con una latencia de 2 horas o de un día. Eso es más o menos, digamos, sí señor. ¿Te puede interrumpir? No importa. Dale, dale. Eso no depende de quién sos vos y qué estás haciendo, ¿ah? Totalmente. Si vos sos Ministerio de Hacienda, no querés nada en tiempo real. Querés atornillar a todo el mundo a fin de mes o a fin de año. En tiempo real no. Sí, pero lo cierto del caso es que se habla muy poco de plataformas de real time. Es que además es difícil, ¿verdad? Pero lo que te digo es que hay gente que la naturaleza del negocio, el real time no le agrega valor. Lo que necesita es que sean precisos los datos y que estén cuando tienen que estar, pero no en tiempo real. Sí, o sea, lo que acaba de describir, yo lo describo diferente, yo lo describo como cargas de trabajo, en inglés workloads, ¿verdad? Sí. Y sí, cada organización tiene su conjunto de workloads diferente y para cada uno de ellos va a haber una receta, ¿verdad? Mi punto con esta lámina es, y con esta introducción es, ok,
conozcamos las plataformas de real time, porque es posible que vos no tengas un buen workload claro para real time, pero si quieras adelantar el procesamiento por lotes que te tarda mucho tiempo con tecnologías de este tipo, ¿verdad? Lo vi el otro día en uno de los proyectos, un cliente que tiene que reentrenar un algoritmo de predicción, normalmente eso le tarda unas 4 o 5 horas, con petabytes de información, y necesitamos bajarle 2 horas a eso, y una de las soluciones fue, olvidémonos de la base de datos, whatever it is, así sea OLTP o OLAP, y precomputemos esa vaina, precalculemos todo esto y traigámoslo lo más real time posible, y así ya no tenemos que hacer tanta cosa en el backend, ¿verdad? Entonces, eso fue un caso interesante donde no necesariamente había un real time workload al principio. A veces necesitas precalcular cosas y traértelas más en tiempo real, ¿verdad? Y sí, tenés razón, en el caso de Uber es lo que quería explicar, ¿verdad? Porque es cierto que mucha gente no le agrega valor, pero hay gente que ni siquiera sabe esto. Entonces, por lo menos tiene que saberlo para ver si le agrega valor o no, ¿verdad? Porque tengo clientes, por ejemplo, que se me acercan y me dicen, mire, pero es que yo veo o sea, la vida no como una tabla, ¿verdad? Hay gente que usted le habla y, de nuevo, el asunto del martillo, y ya está diseñando las 2 y 3 tablas de la base de datos relacional con los 4 índices y el primary key y los 4 joins que tiene que hacer, ¿verdad? Hay gente que se va de una con la mentalidad martillo, pero hay gente que piensa diferente y dice, no, todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que sucede en mi negocio, en realidad es un evento. Y si lo vemos desde ese punto de vista, sea tiempo real o no, si vos mirás los datos como evento, casi que todo negocio calza. Una venta es un evento, un traslado logístico es un evento, un pago es un evento, una transacción es un evento. Entonces hay gente que, de nuevo, si tenés una abstracción diferente, tu arquitectura de repente puede evolucionar a partir de ese punto de vista. En el caso de Uber está muy claro que además el negocio de ellos es real time, digamos, ¿verdad? Y no solo está Uber, está Airbnb, ¿verdad? Cuando hay gente subiendo fotografías en Airbnb, de ahí tienen algoritmos de predicción y qué sé yo, para ver si le sugieren un título automáticamente a la foto, ¿verdad? La casa en la pradera, o backyards with nice pool, ¿verdad? O sea, y todo eso lo hacen algoritmos de clasificación a medida que la gente está ingestando contenido, en este caso de imágenes. Y son eventos, ¿verdad? Para todos esos, usted se va a Airbnb, se va a Uber, etcétera, y por debajo lo que tienen son plataformas de ingestión y de procesamiento de datos y de eventos en tiempo real. El caso que a mí me gusta mucho, seguro soy bastante aficionado a ver Netflix, ¿verdad? Entonces, y es el mismo caso, ¿verdad? Cuando uno está browseando, está ahí viendo la aplicación, cualquier cosa que uno haga, se está registrando como un evento. Y eso llega a una plataforma, déjeme ver si puedo, ups, okay. A la puchica, le salió. Va a tardar mucho, déjeme ver. Es que el puchica mouse lo pierdo cuando, de alguna forma, déjeme ver. No, que va, dura mucho. Ahí está. Entonces, bueno, y de alguna forma, en el caso de esta gente, Netflix también tiene su plataforma de manejo y procesamiento de datos en real time, y todo cambia, ¿verdad? Son eventos, ¿verdad? Entonces, ellos de repente pueden hacer procesamiento en las mismas colas que tienen la información en tiempo real y no necesariamente el backend, ¿verdad? Entonces, de repente una misma cola de información te sirve para hacer auditoría, otra para hacer chequeos de seguridad, otra te sirve para hacer predicción, otra te sirve para un montón de cosas, y ya cuando llegan los datos, ya llegan limpiecitos a la base de datos, digamos. Entonces, en este caso, el estándar que yo más recomiendo, por lo menos el que ha sido más fuerte, no es la única plataforma, el open source, es el Apache Kafka, ¿verdad?
simplemente fenomenal, es un cañón esa cosa, ¿verdad? Y de nuevo es open source. Lo bueno de Kafka es que también, y todos estos estándares, no solo atañe a Kafka, los ofrecen las nubes computacionales, digamos, el Azure, el Amazon, el Google Cloud, el DiveloperOcean y cualquiera otro que se le ocurra a usted, tienen offerings nativos de estos clusters de Kafka. Y bueno, otra cosa es que estas cosas son clusters, ¿verdad? Funcionan de una vez de manera distribuida, computacionalmente distribuida, muy potente. ¿Okay? Entonces, la parte de ingestación de datos, lo que más está cambiando es, todo el mundo pide, ok, que aguante OLTP y OLAP, pero también streaming, ¿verdad? Si tiene streaming, es un check importante en la era moderna, porque chances are de que sí existan esos escenarios de streaming, ¿verdad? De eventos. En la otra área, que es esta que está aquí, que es el área de integración y transformación y ETL, básicamente de lo que se trata esta área es de hablar de cómo la gente está rediseñando o diseñando en los tiempos modernos las tuberías de datos. Básicamente eso es, las tuberías de datos se siguen dando, pero cómo la gente está utilizando, o sea, qué es lo que la gente está haciendo para hacer tuberías de datos, ¿verdad? El típico escenario es la gente que hace un programa en Python o un programa en Bash Shell, de Unix, script, y luego esa cosa jala datos y procesa y lo pone en otro lado, ¿verdad? Y ese otro lado puede ser S3 o Azure Data Fabric o lo que sea. Pues viene cambiando bastante, ¿verdad? Lo que la gente anda buscando es automatizar cosas para no tener que andar programando tanto, la verdad. Entonces, el primer componente, que es esa, ¿cómo se llama? El steering wheel que ven ahí de un barquito. El primer componente más fuerte que se está viendo en el uso de las tuberías de datos es Kubernetes. Kubernetes es uno de los componentes más potentes que hay. Es una plataforma para administrar, los que no están familiarizados, para crear y administrar contenedores. Y en esos contenedores usted pone la aplicación. Entonces, si usted hace un programita ahí en Golang o en PHP o en Python o Ruby, digamos que se haga cargo de un paso de la tubería de transformación y usted quiere que ese programita escale de 10 a 10.000 en segundos, la forma en que eso sucede es con Kubernetes, ¿verdad? Y todo es a través de comandos y SDK y es bastante fácil, ¿verdad? Y todo se automatiza con Kubernetes. Y todo es absolutamente declarativo, ¿verdad? Hay que programar poco para usar este asunto del Kubernetes. Entonces, implementar tuberías de datos con Kubernetes se está haciendo más y más popular todos los días. ¿Y qué cosas podemos implementar? Bueno, a veces se necesita procesar grandes cantidades de información en este asunto del proceso batch, ¿verdad? Y no solo batch, sino data streaming. Y el estándar ahí se llama Apache Spark, sigue siendo Spark. Hace rato que salió Spark, pero sigue siendo Spark, esa es la noticia. Solo que ahora Spark lo puedes implementar con Kubernetes. Entonces, en lugar de tener Spark solito, instalas Spark y Kubernetes y ya tienes un clúster que te maneja petabytes de información, ¿verdad? De terabytes a petabytes con muy pocos recursos, ¿verdad? Es muy eficiente el uso de estas tecnologías. Entonces, el Apache Spark viene siendo algo así como el bulldozer, ¿verdad? Que agarra la pala y logra enriquecer, transformar, mapear, limpiar y hacer todo lo que usted quiera con datos, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene que realmente procesar muchísimos datos, la única forma de escalar bien es haciéndolo en paralelo, y Apache Spark es un open source estándar muy fuerte. Databricks está ofreciendo un montón de servicios sobre esto, y cuando lo combinas con Kubernetes, ¿verdad? Parece ser una solución muy robusta que se está utilizando, ¿verdad? Casi todo el mundo cuando habla de ETLs o lo que sea menciona Kubernetes y Spark. El pulpito que ven ahí en el medio es un MAE medio nuevo, se llama Argo. ¿Y para qué sirve Argo? Bueno, cuando uno formula
tuberías de datos, de alguna manera, eso es un conjunto de pasos, es un workflow, es un flujo de trabajo, ¿verdad? Donde cada nodo tiene una entrada de datos, se procesa la cosa y luego escupe datos y tiene una salida de datos. Entonces, cuando tenés varios pasos de estos, donde incluso la salida de uno es la entrada de otro, eso es una lógica de flujo de trabajo y una lógica de orquestación. Y vos quisieras no tener esa lógica dentro de la lógica de negocios, cosa que yo me la encuentro todos los días cuando me hacen preguntas clientes y colegas. Yo digo, pero ¿por qué tienes esta lógica aquí? Casi siempre alguien hace un controlador que controla todo esto y vos no querés esa lógica ahí, ¿verdad? Entre menos programes, hay que programar, pero entre menos programes mejor. Si puedes hacer las cosas declarativamente, con archivos, YAML o lo que sea, y configuraciones, y que las cosas se manejen solas, eso es mucho mejor. Y en el caso de los data pipelines, esa orquestación, ese flujo de trabajo, típicamente se han dado otros estándares open source. Por ejemplo, Airbnb sacó Airflow hace unos años y Airflow vino a matar otros estándares como Luigi y OSI que funcionaban muy bien y ha rendido muy bien Airflow. De hecho, Google lo utiliza mucho. Sin embargo, ya viene cayendo Airflow. Aparentemente es viejo, bulky, no es lightweight, no trabaja bien con Kubernetes, la historia de deployment es complicada. Entonces surge este pulpito aquí, que es el proyecto Argo, que es otro estándar open source. Y estamos viendo que la comunidad lo está apoyando fuertísimo, ¿verdad? Tiene una adopción muy, muy acelerada. Y yo mismo lo tengo aquí instalado en mi máquina y lo utilizo para ciertos proyectos. Entonces, toda la lógica de orquestación la tenés con Argo y Argo se encarga de crear los nodos, los pods de Kubernetes y se ejecuta la función y luego mata el nodo de Kubernetes para no estar gastando recursos y lo hace de forma elástica. Aquella noción de elastic computing que se puso de moda con Amazon, bueno, ahora este estándar Argo te lo da y vos puedes tener todo un clúster elástico en tu misma laptop si te da la gana, ¿verdad? Entonces, este tipo de tecnologías de orquestación se vuelven muy útiles. Luego están, déjame ver para dónde, para no perderme, aquí tenía mi guión. Ah, sí, claro. Entonces, Argo nos permite a nosotros también, como es algo que funciona declarativamente, ¿verdad? Que no necesita programar per se, sino que usted genera los pasos, paso 1, 2, 3, 4 y 5, y luego define toda la lógica de orquestación en un archivo de configuración YAML y deja que Kubernetes y Argo manejen esa cosa. Como eso es facilitado de esa manera, entonces nos permite incluir cosas que normalmente no están incluidas en las aplicaciones o en el código que nosotros escribimos. Entonces, por ejemplo, nos permite inyectarle telemetría al código. ¿Verdad? Entonces, a veces uno dice, bueno, yo tengo una tubería de datos con estos 3 pasos y quiero saber cuánto está durando cada uno de esos pasos. Bueno, eso es una métrica de telemetría. Entonces, esa llamarada que ven aquí, color amarillo o naranja, es Prometheus. Prometheus es otro estándar que se está utilizando mucho para llevar telemetría al código que nosotros hacemos, sobre todo en términos de hacer los data pipelines. ¿Y por qué es que ocupamos telemetría? Porque ocupamos incrementar la confianza en los datos. La gente no está creyendo en los data lakes porque no confía en los datos, no por el término data lakes, sino porque no confía en cómo los datos son procesados y llegan ahí, en el estado en que están. Entonces, uno cuando fabrica estas tuberías de datos, una de las cosas que uno necesita inmediatamente cuando ya saca a QA o producción, al ambiente QA o producción, es inyectarle monitoreo en tiempo real para ver cómo están las cosas, para ver cuál está la calidad de los datos y si los programas de estos están fallando. En una tubería hay 3, 4 programas y uno de esos pasos se cae. Yo no quiero que siga propagando
datos erróneos en downstream, ¿verdad? Yo quiero que esa cosa la puedo yo suspender un momentico, ir a ver, arreglar el asunto de los datos, correr otra vez el paso en mi flujo de trabajo y que la cosa siga, ¿verdad? Entonces, como un non-stop, digamos, ¿verdad? Entonces, véanse que esto funciona muy bien para escenarios tipo streaming de datos, o sea, corrientes de datos, ¿verdad? Influjo de datos, y también escenarios tipo OLTP, o transaccionales, o tipo OLAP, funcionan para los dos. Entonces, esto Argo funciona muy bien porque implementa un patrón de diseño que se conoce como sidecar, ¿verdad? El patrón de diseño sidecar, que se utiliza mucho en esto de los contenedores de Docker y Kubernetes, es para decir, ok, aquí tengo esta pieza de código, tengo que inyectarle telemetría, tengo que inyectarle seguridad, tengo que inyectarle monitoreo, tengo que inyectarle circuit breaker, porque si la cosa se cae, yo creo que se levante sola. Quiero que esto además me desvíe la bitácora a una tubería de, no sé, a una cola de Kafka, porque yo quiero manejar la bitácora ahí. Quiero que además los datos que esto está generando me los mande un servicio de Elasticsearch para que me indexe esa cosa y el servicio de búsqueda mío esté perennemente actualizado. En todo lo que he mencionado, nunca he mencionado una base de datos relacional, ¿se dieron cuenta? Y todo eso está sucediendo, y todo eso vos querés que suceda para un programita de que es un paso del flujo de trabajo, sin que vos tengas que meter toda esa lógica de seguridad y todo lo que acabo de hablar dentro, empotrado en la lógica del código. Vos no querés eso en la lógica del código, lo querés dar por fuera. Y tampoco querés andar programando esto, porque eso ya es prueba superada de alguna forma. Entonces, de alguna manera vos tratar de que estas cosas se puedan empotrar, se puedan integrar de forma declarativa, de manera que no tengas que estar programando. Y para eso se ocupa Kubernetes, Argo y Prometheus. Y luego hay otros servicios, en este caso todo lo que acabo de mencionar es open source, excepto Datadog, pero Datadog, yo llevo ya unos 5 proyectos de datos con clientes, 2 que estoy llevando ahorita y 3 que ya terminé desde el 2016. Personalmente mi gente tiene otros proyectos ongoing, y casi en todos ellos al final terminan adquiriendo Datadog, ¿verdad? Porque ocupan no solo monitorear los programas con Argo y todo eso, sino monitorear los datos, monitorear el estado y la calidad de los datos, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, yo estoy con unos socios ahí en un emprendimiento haciendo un motorcito para integrar cosas con la factura electrónica, ¿verdad? Y cuando hacemos pruebas, ¿verdad? Y uno hace ping a Hacienda, a la factura electrónica, a veces te vuelve un error 500 o 501, pero sí aceptó los datos, solo que te volvió un error por error. Cuando eso sucede, uno se da cuenta que no tienen una plataforma de real time, de ingestión, no tienen un buffer como Kafka para las ráfagas de datos, por eso salen esos errores. Y tercera cosa, yo creo que nadie se está dando cuenta porque no tienen cómo monitorear esos microservicios que manejan esos datos en tiempo real, ¿verdad? Entonces, si uno se da cuenta de todos estos, de la existencia de todos estos estándares, hay una razón para ello, ¿verdad? Ya la gente ha pasado por esos pasos. Vamos a seguir por acá. En el área de data quality, data catalog, lineaje y gobernabilidad, realmente aquí está la clave de por qué los data lakes no han llegado a entregar la tierra prometida. O sea, no es porque la tecnología de data lake no funcione, sino porque la gente no confía en los datos que están ahí, ¿verdad? O sea, uno se va a lugares como Procter & Gamble, por ejemplo, y ellos tienen un data lake hace 4 años, 5 años. Ahí tienen un montón de datos en Hadoop que los sacan del SAP y los enchufan y los dejan ahí. Y han tenido que formar equipos y unidades de datos, de analítica de datos, para ir entendiendo cómo explotar eso. Y apenas los primeros intentos se han dado cuenta, por ejemplo, es una organización que se ha dado cuenta, ahora están mucho más avanzados, pero hace unos años que yo trabajé con ellos, esta gente se da cuenta de que los datos están
son desconocidos, no tienen esquemas, no se sabe quién los generó, no se sabe cómo es que vienen. Si alguien dice, bueno, yo quiero este dataset que está aquí, buscar el owner de eso, que le explique a uno cada cuánto esa cosa se actualiza y esa cuestión, no es una cosa fácil, amén de otras funcionalidades que la gente anda buscando, como el asunto de gobernabilidad de los datos y privacidad de los datos, digamos, ¿verdad? Entonces, surge una serie de estándares para abordar esa problemática, ¿verdad? En el área de calidad de datos y tener claro cuál es el catálogo, o sea, vamos a ver, un data lake saludable es un data lake que tiene al menos una funcionalidad tipo search de Google para entender y conocer cuáles son los datasets que hay ahí y cuáles son los esquemas de datos que hay. El primer icono que ven ahí, de izquierda a derecha, es Apache Atlas, digamos. Ese es el estándar open source. No puedo decir en estos momentos que es como masivamente utilizado. Sí hay mucha gente que o sea, es el más fuerte que hay como un estándar open source, pero también hay otros oferentes de software propietario que tienen servicios en la nube para catálogo de datos. Ahí está Snowflake y una serie de gente. Si nos vamos al asunto de, o sea, ¿y por qué Atlas es importante? Les voy a decir por qué. Prohibido, pero terminantemente prohibido, o pena de muerte, o por lo menos que se lleve un cosco si los veo, alguien haciendo un programa o un script para transformar datos y usted ve, cuando usted ve que el esquema de datos está empotrado dentro de la lógica del script, ¡pum!, hay que dispararle, ¿verdad? Eso no se hace. Eso se hacía antes, pero eso no se hace. Eso es un big no. El código debería ser lo más fijo posible y todo lo que es variable, como los esquemas de datos, los mensajes que entran y salen, deberían obtenerse de algún repositorio. Y un repositorio centralizado donde además tengan un catálogo con versionamiento de esos datos. Entonces, cuando uno empieza a ver las arquitecturas, sea que tiene streaming o no tiene streaming como eventos, empieza a darle valor inmediatamente este asunto de los mensajes que se trasegan, que se intercambian, la versión de los mensajes, el esquema de los datos, quién es el owner, etc. Ya hace uno eso y rapidito se va dando cuenta que todos los programas que la gente está haciendo van y consultan estos repositorios, incluso los actualizan, y así se da uno cuenta del linaje de los datos. Si algún dato cambia, ¿a quién le va a afectar? Porque todo está amarrado con repositorios de este tipo. Y de dónde vienen esos datos y cuándo fue el último batch de datos de este esquema de datos que funcionó, que no funcionó. Argo te puede decir cuál es el último que corrió y con el timestamp y funcionó bien y cuál es el otro que quedó inconsistente, ¿verdad? Entonces, estas tecnologías se hacen todavía más apetecidas. Y el sombrerito que ven ahí y la R es otro estándar llamado Apache Ranger, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con gobernabilidad, con la parte de seguridad. Entonces, eso es otro estándar. Sí, señor. Perdona, cuando vos decís estándar, ¿es un estándar porque todo el mundo lo usa o es un estándar porque una organización definidora de estándares llegó al proceso para definir el estándar? Creo que un poco de las dos. Cuando me refiero a estándares, tácitamente estoy diciendo, está amarrado a algún proyecto Apache, de la Apache Organization, ¿verdad? Todos los proyectos de Apache, apache.org, son estándares abiertos, open standard. Quiere decir que ahí está el código y que todo el mundo puede jalar una pieza del código, ver el código y hacer su propia implementación propietaria si lo quiere. Pero cuando hablo de estándares, como lo dije al principio, no solo es que sea un estándar, sino que la comunidad lo usa. ¿Y cuando se da uno que cuenta que la comunidad lo usa? Bueno, por los downloads es una, y otra es cuando uno entra a foros técnicos como Stack Overflow y uno empieza a hacer preguntas a medida que utiliza estas tecnologías y uno se da cuenta que hay gente que ya ha pasado por estas cosas. Y uno empieza a ver respuestas del 2018, 2017, 2000, sobre las tecnologías estas. Cuando uno va a conferencias de datos y hay tracks específicos donde la gente se refiere a cómo integrar esta cosa con la otra, digamos. En ese caso, Apache Atlas y Apache Ranger son estándares
y se utilizan para, el Ranger es para la parte de seguridad y se integra con Atlas. Entonces con Atlas vos obtenés el esquema de datos y Ranger inyecta la parte de seguridad y te dice si tenés permiso o no de ver los datos, de acuerdo a cómo vos definís los policies dentro de este asunto de Ranger, ¿verdad? Algunos de estos estándares les falta maduración. Yo siento que Ranger está bien, pero Atlas, por ejemplo, como dije al principio, no todos los estándares son creados iguales, todos los open source, cuando digo open source, más que estándares, no todos son creados iguales. Algunos no traen una idea clara, una opinión clara, un punto de vista claro. Yo siento que a Patria Atlas les falta un poco, pero a nivel de open source es lo mejor que hay para manejo de catálogos, ¿verdad? Y de calidad de datos. Hay otros oferentes, por ejemplo, el que ven aquí, es que no tengo el mouse, el puchica mouse no aparece. Bueno, el que está a la derecha de la R de Rangers, ese logo, ese es comercial. Ese es de la gente que hizo Apache Spark, se llama Databricks la empresa, y ellos inventaron hace un par de años un mega servicio que está arrasando en el mercado, pero es comercial, no es, y se llama Data Lake, ¿verdad? Perdón, se llama Delta Lake, perdón. Entonces, el Delta Lake, vos tenés tu Data Lake en S3. ¿Qué es un Data Lake? Es un repositorio Hadoop, eso es. ¿Y qué es un repositorio Hadoop? De un montón de archivos distribuidos con HDFS. Eso es. ¿Qué tipo de información hay ahí? Ojalá que sea estructurada, semiestructurada, no estructurada y todo lo que usted quiera, pero esa es la idea. Lo tenés en la nube, eso es el Data Lake, ¿verdad? Alguien tiene que definir el esquema de datos que tiene esa cosa, ¿verdad? Normalmente es una capa de Apache Hive o los servicios de la nube como Amazon, por ejemplo, tiene un servicio Glue para hacer ese asunto del esquema de datos, o si no tenés algo como Apache Atlas que te dice cuál es el esquema de datos, el catálogo, toda esa cosa. Pero la cosa es que Delta Lake te resuelve todo este asunto y te dice, vea, usted tiene sus datos ahí en el Azure Data Fabric o en un clúster de Hadoop o en Amazon S3 o en, no sé, OpenStack o lo que usted quiera. Usted tiene sus datos en ese Data Lake, perfecto. Entonces, yo me voy a encargar del catálogo de los datos, del lineaje de los datos, de saber cuáles datos cumplen con los temas de seguridad o no. Incluso te maneja transacciones ACID sobre los datos que están en el Data Lake. Entonces, es un servicio muy potente, pero de ahí es pagado, ¿verdad? No es open source, no es disponible así nomás. Luego, el último icono que ven hacia la derecha es otro estándar Apache llamado Apache Druid, ¿verdad? Sucede mucho lo siguiente, sucede que, por lo menos yo me he encontrado con varios proyectos donde dicen, ok, yo tengo las transacciones o LTP en una base de datos de este tipo, tengo estos queries para el Hadoop o el S3 o el Azure Data Fabric, que quiero que sean súper rápidos y eso es mucho OLAP. Ojalá los datos los transformamos y los transportamos con Spark. Pero hay gente que mezcla las dos cosas, ¿verdad? Cuando usted mezcla Online Transaction Processing con OLAP, eso es una mala idea, ¿verdad? O sea, algo se va a caer, ¿verdad? Las bases de datos relacionales no están fabricadas y diseñadas para OLAP, y las bases de datos OLAP que utilizan un layer de almacenamiento de Hadoop no están tradicionalmente diseñadas para OLTP. Entonces hay gente que me ha encontrado que tiene unas arquitecturas ahí con lambdas, una arquitectura lambda es una arquitectura serverless que necesita ir a la base de datos y traer 2 o 3 registros, y puede ser que la tabla tiene, no sé, millones de registros, y aquello no es óptimo porque movieron todo a una base de datos OLAP con Hadoop, tipo, por ejemplo, en Amazon, muy conocido Redshift. Entonces, cuando eso sucede, hay que agarrar las cargas de trabajo y sacarlas completamente de una base de datos relacional y otra base de datos OLAP. Pero si trabajamos con eventos, ya no querés OLTP, querés ELTP, Event Online Transaction Processing. Entonces, estas plataformas de event streaming ya empiezan a ofrecer
facilidades SQL, ¿verdad? Vos en Kafka, por ejemplo, tenés KSQL, ¿verdad? Y eso te permite ver el stream de todos los eventos como un montón de eventos discretos JSON uno tras otro, y al mismo tiempo puedes hacer un query a esa cosa, ¿verdad? Entonces eso habilita escenarios interesantes como, hey, saber quién fue el que hizo una búsqueda en el portal mío hace 5 segundos y recibió una respuesta y hizo clic hace 7 segundos, ¿verdad? Eso es complicado hacer eso con un query en una base de datos relacional, pero puedes hacerlo sobre una plataforma streaming, y entonces mucha carga de trabajo del backend la lleva directamente más hacia el real time. Entonces tenés el asunto ¿cómo se llama? De que el almacenamiento y el procesamiento de esos datos en tipo SQL, en el almacenamiento de los datos at rest, ¿sí? La gente sí definitivamente separa las cosas. Esto es OLTP, esto es eventos y esto es OLAP. Esas son las 3 cargas, digamos, y está empezando a existir bases de datos que son estándares open source, como Apache Druid, la D que ven ahí a la derecha, que te permiten hacer las dos. Dicen, no, mae, tenga todo en un solo motor aquí, y yo los datos suyos se los voy a almacenar como registros y como columnas. Entonces funcionan OLTP y funcionan OLAP, ¿verdad? Por ahí el otro día encontré Yugabyte, está fenomenal. Conocí una empresa, un cliente que me encontré que está usándolo, y yo, pero ¿por qué está usando Yugabyte? Bueno, lo que hicieron fue migrar el Postgres a Yugabyte y migrar el Redshift, que es puro OLAP de Amazon, a Yugabyte, y ya usan solo Yugabyte. Entonces tienen plataforma de lambdas y serverless contra el Yugabyte, y tienen cubos de Tableau siendo alimentados a través de este otro asunto de la capacidad OLAP. Entonces es bien interesante que estaba viendo están existiendo esas ofertas, esos offerings. Pero si uno no lo tiene claro, es mejor tener las cargas de trabajo y el storage separado. Ok. Y hay más tecnología y hay más framework, pero en el énfasis del tiempo quiero elaborar en esta idea que yo creo que la lámina que resume el punto central de la charla de hoy que yo quería ofrecer es esta que está aquí, ¿verdad? No me acuerdo el nombre del señor que inventó, todo el mundo habla de cambio de paradigma. Thomas Kuhn. El que inventó la frase, acuñó la frase de cambio de paradigma, es este señor Thomas Kuhn en 1962, que era un científico que escribió un libro que se refería... Scientific Revolutions. ¿Perdón? La estructura de las revoluciones científicas. Eso, gracias. El tipo quería decir, cada vez que hay revoluciones científicas, ¿cómo es que eso se estructura? Y él escribió este libro, y más o menos en iconos, los iconos de la línea hacia arriba, eso es lo que él explicó, lo que dice que toda ciencia está en una estancia normal, donde hay la gente, digamos, empieza a tener observaciones que son más o menos esperables, ¿verdad? Innovaciones incrementales, hasta que ya no, hasta llega un punto donde empiezan a tener observaciones, datos que son no anómalos necesariamente, se les llama anómalos, pero pueden ser forajidos, ¿verdad? Cosas que se salen de la norma, de la norma establecida. Y cuando eso empieza a suceder muchas veces, capaz que llega un momento donde entran, tal vez no sucede, pero hay algunas áreas de la ciencia donde se entra en crisis, porque yo ya no confío en las premisas anteriores, ¿verdad? Y entonces ahí es donde, después de esas crisis, es donde emergen otra forma de explicar las cosas distintas de la norma, y es donde emergen estas ciencias revolucionarias. Yo he venido educándome en este tema de los datos, y que el data lake y toda esta cosa, ¿verdad? Que el data lake sea on the premises, o sea en la nube. En esencia, la promesa que sí le ha hecho la gente es la misma que se le hizo cuando se hablaban de Data Warehouse o Business Intelligence, ¿verdad? Donde el business se lo dejaron las empresas oferentes de servicios, hardware y software, y el intelligence nunca llegó
a las organizaciones. Entonces, hay una percepción generalizada de que los data warehouse y el data mining y el business intelligence y después el nuevo nombre, data lake, que tienen sus diferencias sui generis unas y otras. ¿Verdad? El data lake es básicamente la historia del data lake, podría resumirla tal vez de una manera muy simplista, diciendo, hey, a la gente se le dijo, saque los datos de su base de datos, póngalos en un repositorio central, centralice todo, meta datos estructurados con no estructurados, contrate un poco de ciencia de datos y la cosa va a ir bien. Más o menos así, ¿verdad? Y la cosa no ha ido tan bien. De hecho, hay una estadística de que en el 2019, un censo de una encuesta de los Fortune 500, del 2018 al 2019 han venido invirtiendo más de un 60% de su presupuesto de TI en esto de los data lakes. Pero la confianza en que ellos están obteniendo, estas organizaciones están obteniendo los beneficios del data lake ha caído año con año también un 20%, 19% se mencionaba en ese estudio. Entonces, es un ejemplo, tampoco es un estudio absoluto, pero sí es una percepción generalizada cuando uno va a conferencias como OSCON o KubeCon o Kafka Summit o Strata, y los foros donde la gente se reúne para hablar de datos, ¿verdad? De manera articulada, y todo el mundo habla, o sea, replica la misma historia, entonces debe ser cierta, ¿verdad? Y el punto que la gente dice es, los data lakes no han entregado la tierra prometida, ¿verdad? Porque no es tan fácil como poner los datos en un solo lugar, centralizarlos y ya está. La gente no está obteniendo los beneficios. Y una de las grandes razones por las cuales no está obteniendo los beneficios es que no existe mucha confianza en los datos que está ahí, ¿verdad? Y si yo voy a hacer predicciones de esos datos, ¿cuál va a ser el valor predictivo de basura de datos que hay ahí, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de la limpieza de los datos, sino de fomentar, de construir la confianza sobre los datos que hay en un data lake. Y esa parte, al principio, de los que ofrecían este asunto del data lake, obviaron mucho enfatizar esa parte, ¿verdad? Hemos venido hablando de tecnologías de data catalog, data lineaje, data governance, integración, ETL, etcétera, y al final, si usted reúne todos esos estándares, tienen un hilo conductor en común, y es que todos tratan de alguna manera de automatizar cosas, sacar código a cuestiones declarativas para no tener que escribir código, porque entre más código hay que escribir, más inclinado a los errores están las cosas, a que las cosas fallen. Entonces, y hay otra cosa muy importante, entre más nivel de automatización exista, mejor. Entonces, este asunto del data lake no ha entregado su valor. Y en mucho está este tema de la confianza de los datos, de la calidad, ya hemos hablado bastante sobre eso. Pero hay otro aspecto importante que es lo que tal vez está fomentando un pensamiento distinto a una ciencia de datos, no data science, sino a una área de datos nueva, a una alternativa al data lake que no excluye el data lake, que complementa el data lake, que proviene de ahí, que lo evoluciona, pero es un pensamiento colectivo que está ganando fuerza entre la comunidad de la gente que está trabajando con datos, ¿verdad? Y tiene que ver con este asunto de que ya no solo es el asunto de que no confío en cómo los datos arribaron ahí, cuál es el estado de ellos y cómo han sido procesados, sino también en que existe ¿cómo se traduciría, Nacho? Vos que sabes mejor español que yo, impedance mismatch, ese término. Ay, madre. Mejor leo que es un eléctrico. Sí, ¿verdad? No. El impedance mismatch es cuando usted tiene algo aquí en la física y tiene otro algo aquí y las dos cosas están descalibradas, más o menos por ahí. Sí, no, es que si las impedancias no coinciden, las señales se distorsionan. Eso es lo que sucede. Gracias. Entonces, el impedance mismatch de la que esta gente habla, los proponentes del famoso data mesh, que no es otra cosa más que hablar de data products, es lo siguiente. Si vimos, hay tecnologías y estándares, como acabamos de ver, open source, ¿verdad? Para ingestar datos,
procesarlos, integrarlos, transformarlos, asegurarlos, catalogarlos y servirlos a alguien que haga alguna cosa. Todos estos silos en el proceso, todo este particionamiento es un particionamiento meramente técnico y quizá un poco funcional, pero es técnico. Y no ha existido en la industria, colegiadamente, una discusión muy fuerte que sí se está empezando a dar ahora, en estos momentos, discusión sobre los datos. Por eso la charla se llama Liberemos los datos, ¿verdad? Entonces, pongámoslo en el caso de por poner el ejemplo, en el caso de una aseguradora, ¿no? Una aseguradora tiene alguien que recibe las solicitudes de reclamos de las pólizas, ¿ok? Esa gente que administra ese sistema, que utiliza ese sistema, que opera ese sistema, son los operadores de los datos de insurance claims. Y son expertos en el dominio de insurance claims. Ahora, ¿qué pasa? Luego le pasan estos datos, imaginemos una tubería de datos súper aceitada con Kubernetes, y Spark, Argo, Prometheus, Delta Lake y todo lo que acabamos de ver. Los maes que están operando todo esto que acabo de escribir son ingenieros de software o ingenieros de datos. Si nos va bien, son ingenieros de datos. Ajá. Que no tienen ninguna idea de el dominio de los datos de insurance claim. No son expertos en insurance claim data, no los utilizan, no los operan. Pero aquellos produjeron estos datos, ¿sí? Aquellos usuarios. Estos otros que son agnósticos a cómo se usa esa cosa y cómo se comprenden esos datos, simplemente procesan esa cosa y luego lo sirven a otros usuarios a la derecha. El productor sería el insurance claim. Y aquí hacia la derecha tenemos otro tipo de usuarios con un entendimiento y un dominio de los datos bastante diferente que los operadores y que probablemente los ingenieros de datos. Y son la gente que le preocupa más decir, hey, yo quiero saber cuándo un paciente, a partir de los insurance claim, cuándo un paciente hay que intervenirlo. Hay que meterlo ¿cómo se llama? En un tratamiento o peor, hospitalizarlo. Porque eso va a afectar no solo la salud del paciente, sino la salud financiera de la aseguradora nuestra, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y ahora imagínense otro operador en el lado izquierdo, que es un productor que tiene, no sé, en un hospital tiene sensores biométricos y está ahí con la persona con COVID y le está sacando los datos y tiene un montón de dispositivos IoT y está sacando información y la está pasando a una tubería de datos que luego unos ingenieros muy ingeniosos de datos procesan todo eso sin saber cuál es el dominio de los datos de los sensores biométricos, sin conocerlos, sin comprenderlos. Y tampoco los que operan estos sensores biométricos y esos datos van a entender cómo es que los consumidores del otro lado, que son usuarios finales, también consumen esos datos. Entonces, existe este impedance mismatch entre la ingeniería de software y la ingeniería de datos y el dominio de los datos, entender los datos desde el punto de vista del dominio. Y sucede que el cambio, cuando se hacen este tipo de sistemas, sucede a nivel de los datos. Usted introduce un dato nuevo, un campo nuevo, un esquema nuevo, en el dominio de los operadores, de los datos, y ese cambio tiene que propagarse en toda la tubería. Entonces, hace falta una discusión sobre los datos mismos, donde el particionamiento de este procesamiento de los datos y del manejo de los datos no debería ser únicamente ingeniería de datos y los silos funcionales y técnicos que acabamos de hablar, sino más bien debería de suceder las tuberías de datos, pero, ¿cómo se llama? Con un hilo conductor de cuál es el dominio de los datos. Entonces, esta idea de formular productos de datos y datasets que tienen, preservan una integridad conceptual desde el punto de vista de los dominios de los datos, está agarrando fuerza. ¿Verdad? Entonces, evidentemente eso va a cambiar el rol de la gente que está procesando datos y diseñando soluciones como tuberías de datos y cuestiones de data streaming. Pero
este asunto del data product y la discusión sobre los datos, que eso sea más importante que la misma tecnología, está haciéndose cada vez más, está teniendo más resonancia. Y entonces el mundo esto de los data products o de los data mesh, que pareciera ser como la ciencia revolucionaria en el área de manejo de datos que se está proponiendo, tiene algunas características, ¿verdad? Una de las primeras características que se le acotan es, ok, si yo tengo un data product, debo poder buscar y autodescubrir fácilmente datasets, conjuntos de datos que tienen una integridad conceptual a partir de un dominio, o sea, que se formulan y están organizados lógicamente por algún dominio que es la parte central, el epicentro de los datos. Por un lado, ese asunto. Por otro lado, todas las tecnologías que Jimmy Figueroa les acaba de hablar hoy, que están, mira, yo soy un fanático de programar y la ingeniería de software y la ingeniería de datos, pero en realidad, aunque me gusta personalmente, yo sé que eso no es la solución, porque yo soy un experto en Kafka, pero hay mucha gente que no es experta en Kafka, y todo el mundo ocupa Kafka. Por poner un ejemplo, todo el mundo ocupa Spark, todo el mundo ocupa Kubernetes. Entonces, esto de los data mesh y el data products va muy orientado a que estos servicios complicados y complejos y estas tecnologías se abstraiga el nivel de complejidad y se empiecen a ofrecer como servicios de plataforma, servicios de infraestructura en la nube. ¿Verdad? Entonces, yo lo estoy viendo con un proyecto que tenemos ahorita, ¿verdad? En uno anterior yo instalé el clúster de Kafka y costó un montón hacerlo. Y quedó funcionando muy bien al final, pero se tuvo que invertir y que la configuración del subkeeper y el broker y que los nodos y que la seguridad y que el TLS y que una cosa complicada. Acabo de empezar otro proyecto hace menos de un mes y simplemente uno se mete a Amazon y le dice, hey, Marketplace Confluent Inc., vénganos en tu reino, aquí hay un Confluent Inc., ya te ofrece todo el Kafka listo y todo configurado y ya usted olvídese configurar esa vaina. Entonces, esa cuestión de infraestructura como autoservicio y que ese conocimiento específico de tecnologías de datos tan necesario para ingeniería de datos, pero que se facilite a través de ¿cómo se llama?, de estos servicios de la nube, se está empezando a dar cada vez más fuerte. Entonces ya llevamos dos, poder autodescubrir y compartir estos productos de datos para que la gente no dependa de alguien más. Cuando digo autodescubrir es poder ver cuál es el esquema de datos, poder ver si tengo permisos o no para usarlos, poder ver cuál es el linaje de datos, poder ver la versión del esquema de datos, a ver si esto va a funcionar, poder ver quién depende de esta carambada, ¿verdad? Cuántos pipelines hay detrás de esta cosa y cuál es el estado de esto, si yo puedo confiar con estos datos o no. La tercera característica, después del autoservicio, de la infraestructura y toda esta cuestión de compartir cosas, es el asunto de poder tener un abordaje, ojo el cambio, un abordaje de los datos y ponerlos a disposición, pero programáticamente, a través de SDKs. ¿Por qué razón? Porque incrementalmente en el mundo de los datos y en el mundo del software, el usuario del software no son los usuarios, es más software. ¿Ok? Entonces, poder tener estas cosas automatizadas y accesibles a través de un API, un SDK o lo que sea, es un must, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo esas tres características principales que están agarrando fuerza de los data products. Entonces, uno en lugar de hacer data lakes, capaz que termina siendo el bendito data lake, pero termina siendo un medio y no el destino, porque vos empezás a diseñar desde el punto de vista de un producto de datos, ¿verdad? El producto de datos puede ser un modelo de predicción, puede ser un tablero de mando, puede ser un conjunto de datasets, pero que alguien pueda de manera autoservicio descubrir y pueda, ¿cómo se llama?, pueda consumir, puede integrarlos a cosas que se automatizan y pueda conocer quiénes son los dueños de eso, los dueños a nivel de dominio de los datos. Entonces, en esta nueva realidad, como ya lo dije, el usuario del software es más software y los datos se vuelven el código. Porque si ustedes se fijan,
se está tratando de programar menos, porque programamos mucho, la verdad. Yo programo montones, pero entre menos tenga que programar, mejor. No solo porque trabajo uno menos, sino porque o sea, el nivel de error se disminuye. Entonces, la forma de tener una funcionalidad completa en una pieza de código, completa, digo, en el mundo moderno, sin tener que estar programando esas funcionalidades que todo el mundo espera, ¿verdad? Todo el mundo espera que si algo falla, se levante solo. Todo el mundo espera que si algo se va a ejecutar, tenga un esquema de seguridad. Todo el mundo espera que si algo está funcionando, lo pueda monitorear en tiempo real y darme cuenta si está vivo o no, o si si la carga de trabajo está diciéndonos, hey, ponga más nodos en el clúster. Todo el mundo espera que la cosa autoescale, todo el mundo espera que haya un manejo de bitácoras, ¿verdad? Y todas estas cosas no hay que programarlas. Todo el mundo espera que este programa sea un ciudadano bien portado en un ecosistema de un montón de otros programas y que participe de algún tipo de reutilización en diferentes workflows y orquestadores. Entonces, un programa no es solo, sino que tiene toda esta complejidad y uno espera que todo esto que acabo de mencionar no tenga que escribir código para eso, sino que lo hagamos declarativamente. Y ahí es donde nace la idea de que los datos, es decir, los datos sobre los mismos datos y los datos sobre los metadatos y los datos sobre el código empiezan a ser el nuevo código. Entonces empiezan a crearse frameworks como Argo, como Helm, como Kubernetes, que básicamente con una línea de comando usted le pasa un archivo YAML de configuración y te arma todo un ecosistema, ¿verdad? En 2 patadas y lo puedes escalar. Entonces, en esa nueva realidad es que los data products y el data mesh pareciera ser una de las discusiones que se están teniendo. No hay nada absoluto, como lo dije antes, siempre son ideas y, en mi caso, opiniones provisorias, pero sí está tomando fuerza porque el Data Lake no ha resuelto ¿cómo se llama? La promesa de la tierra prometida. Entonces yo quería contarles eso y aquí se me acabó el cuento. De eso se trata 3D Data, que es entender que están todas estas tecnologías, entender que muchas de esas se van a facilitar aún más con el paso del tiempo, que las vamos a ver como servicios consumibles en la nube mucho más fácil de lo que tenemos hoy, pero que es necesario saber que existen data catalogs, que existen tuberías de datos, que existen data streaming y todo ese tipo de cosas. Y fíjense que salvo por una o dos menciones que hice al principio en la charla, nunca hablé de Relational Database Systems, no hablé de MySQL, de Oracle, tal vez mencioné un momento Postgres, no hablé de SQL Server, no hablé de ningún. Pues esas bases de datos siguen siendo vigentes, pero la conversación no está ahí. Y para mucha gente la conversación en este país todavía está ahí. Y resulta que no está ahí, ¿verdad? Y si nosotros formulamos proyectos, la forma, el abordaje que le tenemos a ese proyecto, si lo diseñamos desde una perspectiva de los datos y el dominio de los datos, capaz que terminamos diseñando los data products y nos vamos hacia atrás y la solución es más fácil de lo que nosotros pensamos. Capaz que hay que sustituir 1, 2, 3 sistemas, pero no todos los sistemas, ¿verdad? Capaz que los objetivos los logramos con los datos y a partir de los datos y no tanto el software, ¿verdad? Que viene siendo un medio para, pero no es el destino. Hasta aquí, Nacho. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias. Yo tenía unas duditas. Dele viaje, Lechito. Me parece muy interesante todo este asunto, digamos, de, bueno, usar software open source y conectar cosas y tener este tipo de flexibilidad además y salirse de algunos amarres que podrían haber tecnológicos y demás. Pero Niels Bohr decía, es muy difícil predecir, sobre todo el futuro. ¿Cómo ves vos la cultura del dato para aportar, digo, para apoyar la toma de decisiones, la obtención de información de parte de los usuarios, la gente de las organizaciones, etcétera? ¿Cuánto hay en esta visión escuchar la voz de ellos para transformarlo en, no sé, en requerimientos, en diseños de datos, en ingesta de datos? Resulta que
hay que medirse la presión para una cosa importante. Y llevamos 20 años de no medir la presión, por decir algo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vemos la evolución de esas necesidades con la posibilidad de ir liberando los datos o el entendimiento que va teniendo la gente? Ah, mira, es que podríamos estar haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Para caminar para adelante y sacarle mejor provecho a lo que hacemos en el negocio. Entonces, ¿cómo ves vos eso? Digamos, ese análisis de necesidades, ese diseño de los datos, los productos de los datos. Muy buena pregunta. En general, Nacho, yo creo que venimos analizando necesidades para software desde hace años. Sí, claro. Para software. Y eso ha producido muchos datos que tal vez no estamos aprovechando. Entonces, yo creo que he escuchado discusiones sobre cuestiones como el Master Data y cuestiones de ese tipo, digamos, en algunas organizaciones locales, donde se ve que hay gente que tiene la inquietud de una cultura de datos un poco más, digamos que mejor pensadas. No quiero, a mí no me gusta mucho la estructura y la cultura del control. Yo le oigo mucho a eso, digamos, ¿verdad? Pero sí que la gente empiece a pensar en metadatos y cosas de esas. Yo pienso, Nacho, que el futuro nos está alcanzando, ¿verdad? O sea, nosotros ciertamente en Costa Rica yo no sé cuántos crees vos que hay o cuántos crean que haya, Roberto, pero mi opinión, si hacemos una encuesta de 3, es que no hay muchas organizaciones haciendo data lake en el país, ¿verdad? No hay muchas. Y las que más están haciendo tal vez no han pasado por estas cosas. Entonces, juega de los dos lados. Yo creo que juega a favor nuestro, que nos vamos a acertar un montón de cosas que no se hicieron para llegar a una época donde está un poco más evolucionado y se facilita más el hecho de hacer un data lake, ya entendiendo los problemas que todo el mundo tiene. Yo considero que la parte más fuerte del asunto de las necesidades de datos que la gente no tiene, o por lo menos no la tiene dentro de la cultura, es el asunto de la privacidad, ¿verdad? Todo el mundo piensa en, ok, agarramos un formulario web y validamos los datos, fine, pero el asunto del diseño de la seguridad, de la privacidad, la gente es algo que no lo tiene, ¿verdad? Y yo creo que eso es un ángulo que hay que explorar. El otro asunto es que la gente todavía no ha llegado al punto, por lo menos creo yo masivamente, con sus excepciones, de entender que todo lo que se hace con datos en algún momento hay que automatizarlo. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en repositorios, como los famosos catálogos de datos que acabo de hablar, el linaje de los datos. Esa vaina es básico, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en estos esquemas de información, diccionarios de información, datasets. Yo pensaría más en esos términos. No sé cómo responderte a la pregunta del asunto de las necesidades, salvo por decir que el tema del manejo de la privacidad de los datos no es algo que la gente tiene miedo ahora, ¿no? Pero el miedo no resuelve nada. Por ejemplo, el asunto de la UPAD, sin entrar mucho a polémica, se hubiese resuelto muy fácil, ¿verdad? De mi punto de vista, si vos tenés necesidad de usar datos sensibles y privados para hacer una analítica, cosa que yo descarto que se ocupe hacer eso, pero si tenés una necesidad imperiosa, existe una técnica llamada datos sintéticos, ¿verdad? Yo tengo un cliente, le mencionaba a Roberto el otro día, ¿verdad? Que me decía, tengo un problema con mi base de datos de producción, pero no puedo dar acceso a la base de datos de producción. Este algoritmo que me hiciste funciona bien en staging, pero no en producción. Necesito que le resuelva, pero no puedes entrar a producción. Entonces lo que uno hace es que recurre a esto de los datos sintéticos, donde obtiene metadatos de los datos de producción, y a partir de esos metadatos fabrica una simulación de datos que es bastante parecida a los datos de producción, porque tienen distribuciones, histogramas parecidos y tipo de datos parecidos, y luego ya haces las pruebas en eso. Entonces, el hecho de que sepas que eso exista ya te ayuda desde el punto de vista del usuario a entender que, no, ok, antes de hacer algún tipo de trabajo con datos, primero tenemos que contar con un marco seguro de los datos, y eso incluye el asunto de la privacidad, ¿verdad? Entonces yo creo lo más que se me
que se me ocurre responderte por esa área, Nacho. Okay. Jimmy, una pregunta. Todos estos productos que mencionaste, todo muy interesante, todos son open source. ¿Hay productos equivalentes propietarios? Sí, claro. Sí. Cuando vos escuchas de la gente está maravillada de informática, que si mal no me equivoco, la gente de BD Consultores es que trae ese producto aquí. De esos son tres estándares open source que hacen eso. Pero también hay servicios en la nube muy fuertes, digamos, está la gente de Snowflake, por ejemplo, los conozco, los he utilizado. De nuevo, soy muy quitado a seguir con cuestiones propietarias, pero existen y funcionan. IBM siempre tiene todo, pero siempre es prohibitivo desde mi punto de vista. Entonces yo entro, lo veo, lo pruebo y me jalo. Pero ellos tienen también todo este tipo de cosas. Y el que más me ha gustado y que casi que ahí es donde yo rompo el voto de solo open source, es el asunto del Delta Lake, ¿verdad? Cuando yo empecé a utilizar Delta Lake, yo dije, a la putica, esta gente, me enamoré del why, no tanto el qué viene después, sino por qué lo hicieron y cómo lo hicieron y cómo lo resolvieron. No he visto que haya un conjunto de tecnologías y frameworks open source que le resuelva también, ¿verdad? Si usted tiene un Data Lake y le mete Delta Lake de Databricks, ya se la puso en esteroides la cosa. Pero sí, hay que pagar, ¿verdad? Sí, hay muchos casos, digamos. Por ejemplo, otro día estaba viendo para el tema de seguridad, en lugar de Ranger, existe una cosa llamada Dremio. Y tiene años de existir Dremio y está súper evolucionado. El otro día tuve un conference call con otra gente, se me olvidó el nombre, Alta algo se llamaba el software, y no, es un software para Data Catalog, ¿verdad? Entonces, cuando se escucha Data Catalog, casi siempre espera linaje de datos, gobernabilidad y seguridad, una misma cosa, ¿verdad? Y eso es algo que tiene un SDK para que cuando la gente escriba código, traiga los esquemas de aquí y se alimente de ahí y no tenga nada de eso en el código. Y eso es muy bueno porque lo que está pasando es que a medida que la gente adopta estos servicios propietarios o open source, empieza a haber un nivel de declaración en el código que va a permitir acelerar la automatización. Y aquella idea que yo una vez te dije, que vos dijiste, Jimmy, en algún momento el software se va a escribir solo. Yo te dije, no, quién sabe. Creo que en el caso de hacer tuberías de datos y cosas de esas, no deberíamos estar tan lejos. Por ejemplo, hay un estándar que acaba de salir, está fresquito, salió hace 3, 4 meses en Silicon Valley, yo lo estoy probando, se llama HoloClean. HoloClean, cuando los datos llegan a Kafka, Kafka tiene un conector, se pega a HoloClean y HoloClean empieza a revisar con Machine Learning los datos y te los corrige. Te dice, Mae, aquí hay un dato, aquí hay un Chicago sin la H, este debería ser Chicago. O sea, y lo hacen automático o te ofrece las transformaciones, vos revisas y decís, sí, hágala, esta sí, no, pa. Y ya todo lo hace con Machine Learning. Y yo, wow, eso está, lo llevaron a otro nivel. Es muy incipiente, está a nivel de SDK, no hay como un servicio en la nube, no hay un operator que diga, esta cosa ya está en Amazon, en Azure, en Google, pero yo lo veo venir con el caso de HoloClean. Está viendo lo que sí está viendo Roberto es mucho valor en empresas comerciales que participaron de un estándar. Eso sí. Eso sí. El open source, Jimmy, por motivos que todos conocemos, está maldito en Costa Rica, ¿no? Algunos proveedores de software hace 15 años hicieron un buen brete, hace 25 años, ¿no? Sí. Se fueron a las universidades. Sí, por eso estoy tratando de redimirme, ¿cómo se llama? En esta charla. Pero no va muy lejos, verás. Te cuento, a nivel personal, les comparto que hoy estuve en un chat ahí de un partido político que ahí estoy viendo a ver si participo o no. Y está interesante, por la gente que está ahí está interesante. Y yo de verdad que hice un comentario sobre, hey, esto se puede hacer con open source y Hacienda debería tratar esto, y no sé qué,
porque, mira, hubo 2 o 3 que se resintieron, ¿verdad? Y cuando yo fui a preguntar, ¿por qué te resentiste? Son proveedores de software comercial, como que lo tienen la garra muy personal, y yo estuve ahí, chico, ¿verdad? Sí, está maldito, pero lo que pasa es que yo lo he vivido en 2, Roberto. Están los politiqueros de open source y de software libre, a eso yo no me suscribo a ellos, y está los que usamos open source mientras tomamos café en las mañanas. La comunidad que usa open source no está hablando de open source ni está politiqueando, simplemente la usa. ¿De qué tamaño es la comunidad en Costa Rica? De desarrolladores de software. Cuando yo salí de Microsoft... No, de open open source. source. Man, de open source. No tengo idea. Sé decirte que el último contabilización teníamos más de 22,000 programadores en Costa Rica. Sí, pero eso sí, la comunidad grande de informáticos, Nacho tiene mejores números. Pero el punto mío es que la comunidad de open source en Costa Rica es diminuta. Y tienen que hacer Hay un capítulo de software libre en Camtic, pero no todo el mundo está afiliado a Camtic, así es que... Sí. Quizá, Roberto, digamos, lo que ha inferido en mí mucho, yo no me metí en open source por diseño, no es que un día tomé un café o un whisky y dije, en adelante seré open source. No, simplemente me puse a hacer software, y para fabricar software lo más fácil es ir a las comunidades y, man, ¿qué estás usando? Ah, puta, mira qué chivo, mira qué chivo, uy, mira que tú haces esto y puedo hacer esto. Y cuando te das cuenta estás en una vorágine metido y todo el mundo está usando eso, ¿verdad? Entonces, yo no he conocido una empresa en Silicon Valley que use informática, pero hay gente que habla de ello, ¿verdad? Me pareció muy tuanis eso, Jimmy, y me parece muy válido que la opinión de la comunidad te da una buena indicación de la calidad del software en open source. Sí. En el otro mundo no. El hecho de que haya un tarate de gente utilizando una herramienta propietaria no te dice absolutamente nada de la calidad de la herramienta. Pues sí. Lo que pasa, Roberto, es que yo me voy a discrepar contigo en algo. Tenés razón, del lado comercial no tenés eso, pero vamos a ver. Si vos sos un programador, ¿sí? Si vos sos un coder, como yo creo y aspiro a hacerlo, y vos tenés el oficio bien empotrado en tu personalidad, en tu profesionalidad, etc. Eso es como los carpinteros, digamos, samurái que están en Japón, ¿verdad? Que hacen estas casas de madera, empotrando la madera y sin un solo clavo, ¿verdad? Si vos desarrollar software con alguna apreciación sobre la ciencia y la ingeniería que está detrás de todo eso y los patrones de diseño y todo, te encontrás con gente que está muy inclinada a este asunto de open source, ¿verdad? Entonces, es como, ok, si vos sos la máxima expresión de esta cosa, el samurái el fulano de tal y el otro, y te explican por qué diseñaron esto, y cómo está innovando, y pues está muy chido esto, ¿verdad? No quiere decir que en la parte comercial no exista eso, pero yo no quiero darle mucha bola a este asunto, porque como dije al principio, en Costa Rica el megáfono lo tiene el software comercial. Y eso permea cosas como las licitaciones, esto, lo otro, cómo la gente estructura los proyectos, cómo los piensa. El asunto del martillo y el clavo se vuelve nefasto, digamos, cuando hay un montón de gente que no se cultiva, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, por ejemplo, tenés el gusto en la boca, hay que cultivar culinariamente el gusto, ¿verdad? Tenés el oído, hay que cultivar la música, tenés tu mente y los ojos, hay que cultivar el intelecto, tenés un cuerpo, hay que cultivar que hagas tai chi o que bailes, ¿verdad? Y cuando estás en esta área de ingeniería de datos, ingeniería de software, ciencia de datos, hay que cultivarse, y si uno trata de cultivarse y subir ese nivel solito por encima del estándar, que no es el de Costa Rica, pero que hay mucha gente que sí lo está haciendo, se va a encontrar con almas similares, y esas almas similares, en mi caso, casi nadie se cuestiona el asunto de open source, ¿verdad? Simplemente es cuál se está usando más y a quién le funcionó más y quién no. El otro día estaba hablando con unos más en Australia, unos desarrolladores del grupo de Atlassian que hacen un software bellísimo para metodologías ágiles y esto. Y yo les pregunté, más, ¿por qué ustedes usan Argo y no el otro Airflow?
man, es que vieras que Airflow para el deployment, no, ay, putica, tenés razón, weón. Y uno se va a la... Entonces, the people tells you, la gente te dice por dónde va a ir la cosa, y yo le confío más que un cuadrante mágico de Gartner. Esa es mi historia. Bueno, y si no hay más preguntas, lo que nos queda es agradecerle a Jimmy, ¿no? Muchas gracias, Jimmy. Interesante. Muchas gracias a todos. Abra los micrófonos Muchas todos gracias. para agradecerle a Jimmy. Muchas Perfecto. gracias, Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Ok. Muchas gracias, Jimmy. Muy buena charla. Muy tuanis, Excelente. muy tuanis. Bueno, muy bien. Buenas noches. Un punto de vista diferente. Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Gracias por su gracias. paciencia, ¿verdad? Por la calidad de vida que les quité de este tiempo. Y ojalá que cualquier cosa me buscan y tienen mi correo. Que Dios los bendiga. Gracias, Roberto. Gracias, Pura Nacho. vida. Gracias. Gracias, Jimmy. Pura vida. Muchas gracias. Muy tuanis. No, muchas gracias.